Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 31 de enero del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. Jesús decía a la multitud: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada, crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas, les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. En parábolas, siempre el Señor con esa didáctica divina, enseñando a los suyos y enseñándoles de modo, ahí está la maestría de un verdadero maestro, de alguien que tiene autoridad como tenía el Señor. Se preocupaba más en que el alumno aprendiese en la medida en que podía aprender y le podía resultar una manera útil de aprendizaje el modo en que lo hacía y con cada uno según la conveniencia de éste. Se decía que el Señor hablaba, y esto lo percibían aquellos que lo escuchaban, como aquel que tenía autoridad, no como los fariseos y escribas, que les hablaban a todos de un modo casi académico que en general el pueblo no podía entender, ni tampoco les interesaba demasiado, porque los discursos estaban plenos, llenos de términos teológicos, de términos mosaicos, que nadie se preocupaba en hacerle comprender. Aburrían, definitivamente aburrían, como muchos predicadores que tras largas exposiciones terminan concluyendo en algo que les resulta ininteligible a muchos oyentes. El Señor iba a lo sencillo, a lo simple, a lo que llega al corazón sobre todo. Fíjese, decimos por parábolas, con ilustraciones que estaban muy a la mano de aquellos que vivían estas cosas. Fíjese, eran campesinos. Bueno, ahí estaba el Señor, con ejemplos extraídos de la manera de ser de la propia naturaleza, creada por Dios. Creada por Dios. ¿Quién tiene más autoridad que Dios entonces en Cristo Jesús para hacer entender estas cosas? Fíjese, ¿qué nos dejó el Señor? La palabra. La palabra es el instrumento para la vida, es la vida del Señor en nosotros. Él es el Señor de la vida, Él es la palabra de Dios, Él viene a plenificarnos con esa palabra para que esa palabra crezca en nosotros y llegue a ser de nosotros aquello que solamente Dios en Cristo Jesús puede hacer, puede recuperar, que es la plenitud de la vida. Y ahí están las parábolas ilustrativas. ¿Ven? Es como una semilla. El hombre planta la semilla, el campesino, en la tierra, luego de preparar convenientemente la tierra, y entonces después la deja y se va a dormir tranquilamente, esperando el fruto de su trabajo. Y mientras él duerme, la semilla va creciendo sin que él se dé cuenta, sin que él sepa cómo.
Pero la semilla crece, llega a ser espiga, crece, después grano lleno la espiga y finalmente da ese fruto que él lo que tiene que hacer es tomar la hoz y cosecharla. ¿Fruto de un trabajo? Sí. ¿Quién lo hizo? Y lo hizo el Señor que es la vida que lo hace en nosotros. ¿Qué siembra el Señor en nosotros? La palabra. ¿Esta crece? Sí, crece de modo tal que llega a ser de nosotros un instrumento para la vida de los otros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Recoger el fruto de ese crecimiento que hace el Señor en cada uno de nosotros y a su vez compartirlo con los otros. Ahí está la necesidad, hermanos, tantas parábolas que hemos visto en fechas anteriores, en días anteriores, como la luz que ilumina las tinieblas. ¿Iluminó las tinieblas de nuestra precaria existencia la luz de la palabra? Sí. Bueno, con esa misma luz que ahora en nosotros está encendida, vayamos a iluminar a otros. Luz de la gente seamos. Prediquemos, proclamemos la palabra recibida, la palabra lo hace. En ese sentido, dice sabiamente San Pablo, que fue precisamente el apóstol de la palabra para los gentiles. Pablo plantó, ahí está, ¿ves? Apolo regó, era otro cristiano. Pero la palabra creció, sí. ¿Quién lo hizo? Y lo hizo el Señor. Plantó la palabra, sembró la palabra el apóstol. Y Apolo la fue cuidando, la fue regando, la fue custodiando, fue creciendo. Y finalmente el fruto en Cristo Jesús se da. El trabajo de la iglesia es en comunidad. Nadie se considere que es el que hace discípulos para sí propio, por propia cuenta, por mérito personal. La palabra, que no es nuestra, sino del Señor que nos envía, es la que hace el trabajo, en nosotros y en los otros. Hay otra parábola, fíjese, la de la semilla de mostaza. También el reino de los cielos, estas comparaciones establece nuestro Señor, es como la semilla del grano de mostaza, la más pequeña de todas. Pero haga usted el trabajo en conformidad con aquello que aprende de su maestro, del único, del que hace todo en todos. Va a ver que esta pequeña semillita crece y crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Y llegan a dar cabida a todos los pájaros del cielo, así como usted llega a dar cabida a todos aquellos que se acercan a nutrirse del fruto de la palabra, que Cristo sembró en usted y la cual usted hizo lo que le dijo su Señor. Proclamó, predicó, sembró. Y finalmente son muchos los privilegiados, aquellos que se acercaron, aquellos que escucharon, aquellos que creyeron, aquellos que fueron después mostrando la verdadera fe, la verdadera creencia en todo esto. Hicieron ellos lo mismo. Y el Señor hizo todo en todos. Y en todos el resultado es vida. Y vida para todos, porque por todos y para todos vino el Señor de la vida a traer la vida que recuperó por y para nosotros. Este es el reino de los cielos, hermanos. Es el reino de los cielos que está en medio de nosotros, que crecerá también finalmente tanto, que del cual finalmente disfrutaremos en su consumación y plenitud, hasta la plenitud también de la gloria y de la vida en la gloria. ¿Qué te parece, Patricia? Primero, Miguel, pienso que tenemos que agradecer al Señor que esa palabra, sin que nosotros nos demos cuenta, crece en nuestro corazón por su Santo Espíritu que nos ha dejado. Y segundo, la necesidad de comunicarla con sencillez, así como el Señor con una sencillez daba a conocer el reino de Dios, nosotros también con esa sencillez, a partir de nuestra propia experiencia, podemos comunicar su palabra para que otros también se acerquen a Él, encuentren en Él la paz, el amor, el gozo, a pesar de las problemáticas que nos rodean.
Efectivamente, Patricia. Hagamos aquello que aprendemos del Señor, del Maestro de la vida. Seamos obreros de este reino de los cielos, de este reino de la vida. Obreros como hizo el Señor de cada uno de nosotros. Y la alegría, todo aquello que experimentaremos en función del crecimiento de este reino de verdad, de justicia y vida, será el premio mayor, aquel galardón que el Señor tiene reservado para todos aquellos que lo aman y lo demuestran. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día, tu espíritu de paz, tu espíritu de vida, de plenitud de vida, de crecimiento en la vida. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.